Introducción al control de enlazo cerrado de fuentes conmutadas. Parte 3. Diseño del amplificador compensador del tercer tipo. Cuando el margen de fase deseado no se puede lograr con un compensador del segundo tipo, se puede intentar con uno del tercer tipo, que es capaz de producir mayor rango de ajuste de fase. La lámina muestra la implementación analógica de un compensador del tercer tipo y el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia, genérico de este tipo de compensador. La ecuación 1 muestra la función de transferencia del amplificador compensador del tercer tipo en base al cociente entre las impedancias de realimentación ZF y la de entrada ZI, y la ecuación 2 muestra la función de transferencia reordenada en función de sus polos y ceros. La función de transferencia del amplificador compensador del tercer tipo tiene dos ceros y tres polos, incluyendo el polo en el origen. Para que el diagrama de Bode de ganancia tenga la forma deseada para lograr la compensación, los polos y ceros deben asignarse de la manera presentada en las ecuaciones 3 a 8. Se continúa construyendo la función de transferencia del compensador, imponiendo como condición adicional que los dos ceros y los dos polos no en el origen sean ceros y polos dobles. Se expresan los polos y los ceros dobles en función de la frecuencia de corte y el factor K, y se reemplazan en la fórmula de la ganancia que queda como indica la ecuación 12. Se establece la ecuación del aporte de fase del amplificador compensador en la frecuencia de corte, θAC, y se lo expresa en función de K, preparando el camino para calcular el valor de K. Se completa el proceso y se obtiene el valor de K en función del aporte de fase del amplificador compensador en la frecuencia de corte, θAC, expresado en la ecuación 20. Si K es grande, en base a las ecuaciones 21 y 22, se puede concluir que la frecuencia del doble cero, omega z, es mucho más baja que la frecuencia de corte, omega co, y que la frecuencia del doble polo, omega p, es mucho mayor que la frecuencia de corte, omega co. Estas observaciones permiten realizar unas aproximaciones que producen la función de transferencia simplificada del amplificador compensador presentada en la ecuación 23. A continuación, se procede a expresar la frecuencia de corte, omega co, en función del parámetro K, de la resistencia R1 y el condensador C3, y la frecuencia del doble polo, omega p, en función de la resistencia R2 y el condensador C2. Esto permite hacer la última simplificación en la función de transferencia del amplificador compensador que, según se indica en la ecuación 26, queda expresada únicamente en función del parámetro K y de las resistencias R1 y R2. Hecho esto, ya es posible calcular todos los parámetros del amplificador compensador, aunque, como en el caso anterior, falta una ecuación, lo que se soluciona asignando un valor arbitrario a la resistencia R1. Las ecuaciones que permiten calcular el resto de los parámetros del amplificador compensador, conocidos el valor de la frecuencia angular de corte, omega co, el aporte de ganancia requerido del compensador a la frecuencia de corte, el parámetro K previamente calculado y el valor asignado a la resistencia R1. Un ejemplo para aclarar el procedimiento. La configuración conversora a compensar es igual a la del ejemplo anterior, pero la resistencia equivalente serie del condensador es 5 veces más pequeña. Para comparar, se usará la misma frecuencia de corte, 10 kHz, y se buscará obtener el mismo margen de fase, 45 grados. Como antes, del análisis de la función de transferencia de los bloques conversor y filtro, resulta una ganancia de voltaje a la frecuencia de corte de menos 10,5 dB y un ángulo de fase de 144 grados. El modulador PWM introduce una ganancia de menos 9,5 dB para una ganancia total de menos 20 dB. Luego, el amplificador compensador debe proporcionar una ganancia de 20 dB a la frecuencia de corte, lo que equivale a una ganancia de voltaje de 10. El aporte de fase que resulta necesario para lograr un margen de fase de 45 grados es 189 grados,
mucho más de lo que se puede lograr con un compensador del segundo tipo, lo que justifica la selección de uno del tercero para solucionar el problema. Nótese el efecto del aparentemente pequeño cambio en el parámetro de resistencia serie equivalente del condensador. En aquellos diseños que emplean componentes de alta calidad para reducir las pérdidas, es probable que se tenga que usar este tipo de amplificador compensador. Cálculo en cascada de todos los parámetros del amplificador compensador del tercer tipo por el método del parámetro K. El análisis por simulación del sistema resultante indicó que el diseño logró una frecuencia de corte de 10 kHz y un margen de fase de 49 grados, superior al mínimo deseado, lo que demuestra que las simplificaciones realizadas no introducen errores significativos en el diseño.